Buenas tardes, nuevamente aquí desde Cochabamba, transmitiendo la quinta cumbre de movilidad humana y derechos humanos desde Cochabamba, aquí en Bolivia, que recibe a 22 países, recibe a 18 representantes de defensorías y de instituciones que tienen que ver con los derechos humanos. Estamos con Nayeli Ramírez de México, bienvenida. Me encanta estar por acá. ¿Qué se espera de esta cumbre? ¿Qué temáticas se han abordado esta mañana? No, pues bueno, esta mañana arrancamos con, por una parte, los diagnósticos de qué está pasando en la región y en una segunda mesa ya empezamos a abordar pues cuáles son los retos del sistema no jurisdiccional de derechos humanos, a lo que pertenecen todas las defensorías, comisiones y procuradurías de la región, para enfrentar exactamente lo que pues está visto como una crisis de la agenda de movilidad, no nada más en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a seguir ahorita con cuestiones que tienen que ver específicamente con los grupos de atención prioritaria, o sea, niñas y adolescentes, mujeres, y también todo lo que se relaciona en términos de la trata y la migración. Entonces, a partir de mañana empezaremos a ver lo que es digamos, el fin último de este encuentro, y es poder volver a trabajar sobre una ruta de cómo tenemos que hacer regionalmente para atender, digamos, esta agenda migratoria que cada vez más también es una agenda de protección internacional. Esta mañana se ha planteado de alguna manera la movilidad humana como un derecho. ¿Esto es así? ¿Cuál es la dimensión de esta propuesta? Sí, totalmente. O sea, la movilidad es un derecho humano, sobre todo en términos de que no sea por de entrada, por un asunto de que no se vea vulnerado a través de nuestra libre albedrío, de nuestro derecho a la vida, de nuestro derecho a buscar mejores condiciones, ¿no? Entonces sí, naturalmente es un derecho humano. Mañana hay mesas redondas específicas, hay mesas en las cuales se van a tratar distintas temáticas. ¿Qué se van a abordar en esas mesas? Sí, hay varias mesas. Una mesa tiene que ver con exactamente cuál es el posicionamiento de la ruta que de hecho y el protocolo que la FIO ha desarrollado alrededor del proceso de migración, que básicamente tiene que ver cómo regionalmente a partir de las comisiones tenemos una respuesta coordinada, o sea, esa es una de las mesas. Otra de las mesas tiene que ver con la protección que tienes que tener alrededor de la protección especial para personas refugiadas. Otra mesa tiene que ver con niñas, niños y adolescentes. Otra mesa tiene que ver con todo lo que viene el próximo año. El próximo año se discuten y se evalúan, se evalúa el Pacto Internacional de Migraciones, y también se va a evaluar 40 años del Pacto de Cartagena, que es básicamente el instrumento regional que nos acompaña. México tiene una particularidad con el tema de movilidad humana, migración. ¿Qué es lo que se expecta allá? Sí, Violación de derechos. total. A ver, México es un país, lo ha sido siempre, en donde se combina que es un país expulsor, es un país receptor de migrantes y era un país de tránsito. Generalmente durante muchos años en estas tres vertientes éramos mucho más expulsores y mucho más un tránsito que un lugar de destino. En los últimos años lo que ha venido pasando es que ahora sí que forzadamente estamos siendo un país de destino, dado que la política estadounidense y lo que viene, y por lo menos está planteado así, lo que está provocando es que la gente detenga su camino y se quede en México con una incertidumbre de no sabemos cuánto tiempo y qué tenga que pasar. Entonces, digamos, el gran reto para México ahorita es cómo desarrolla habilidades que vayan más de estos planteamientos de seguridad y que vayan más a planteamientos de derechos humanos para hacer inclusión social con las personas que están llegando y para poder atender según los parámetros que los derechos humanos nos plantean. Nayeli Ramírez, muchas gracias, bienvenido al país. Este es el panorama que se tiene desde México. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la convocatoria y gracias a ustedes por exactamente ser un espacio en donde articulemos. Muchas gracias. De esta manera estamos transmitiendo
todo lo que significa, todos los entredichos, todo lo que es esta cumbre que está albergando a 22 países iberoamericanos. Estamos con el presidente de la Federación Iberoamericana de Otmos Persson. ¿Cuál es el objetivo de este evento? El objetivo justamente es analizar y ver situaciones que a todos nos afectan desde el punto de vista de la movilidad humana. Pero más que todo ver buenas prácticas, como en el caso de Pedro aquí en Bolivia, que ha tratado de promover ese intercambio de experiencia dentro de los defensores del pueblo. Nosotros felicitamos justamente al defensor del pueblo de Bolivia ese gran esfuerzo que ha tratado de hacer. Temas importantes. Hoy ya cerramos, prácticamente estamos empezando la segunda parte de esta primera jornada. Mañana hay encuentro de mesas en las cuales se van a tocar temas específicos. Sí, en el caso de hoy fue un análisis in situ, incluso hablábamos de experiencias, tanto en el tapón del Darién como en otros espacios, donde se da una movilidad irregular muy forzosa y muy triste. Ahora, mañana tenemos que ver dónde están las sinergias y dónde están los puntos de cohesión para que entre ambas instituciones, tanto el defensor de un país como la federación y otros, podamos apoyarnos justamente en buscar soluciones. ¿Cuál es la situación que se tiene de manera general en lo que significa Iberoamérica en torno a movilidad humana? Mira, la realidad es que nuestros hermanos están migrando por falta de oportunidad de sus países. Aparte de la reunificación familiar de algunos que han migrado y quieren unirse con su familia, y en algunos pocos casos da un tema político. Pero realmente la parte económica es lo que está impactando muy fuertemente a la realidad del latinoamericano que quiere buscar otras oportunidades. Muy bien, le agradecemos y nuevamente muy bienvenido a Bolivia, a Cochabamba, que es un gran abrazo de 22 países a los cuales estamos nosotros congregando para hablar sobre movilidad humana. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Muchas gracias, permiso. De esta manera estamos transmitiendo estas instancias previas a la segunda parte de la primera jornada de lo que significa la quinta cumbre iberoamericana de movilidad humana y derechos humanos. Después de este corte entramos directamente con la transmisión de lo que significa esta segunda parte de la primera jornada. Adelante, por favor, compañeros, con la señal de la segunda parte del evento. Las personas refugiadas inmigrantes en Guatemala. Y es para nosotros importante resaltar el hecho de que aunque Guatemala ha implementado un sistema de asilo y de protección bastante efectivo en el sentido de que se ha normado con un enfoque de derechos y que se ha tenido la colaboración de diferentes instancias para esto, sobre todo nombrar la colaboración que se tiene desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que brinda no solo asesoría y acompañamiento, sino apoyo financiero a diversas instancias e instituciones del Estado. Esto debería de ser también un reto para nosotros como instituciones del Estado, instituciones de derechos humanos, poder incorporar estas necesidades financieras a nuestros propios presupuestos, ¿verdad? Para poder asumir el trabajo que en este momento se está pudiendo realizar desde el apoyo y la cooperación internacional. Pero ese es uno de los elementos que creo que tenemos que tener siempre en mente, ¿verdad? De cómo podemos hacer que nuestras acciones sean permanentes y se puedan desarrollar durante un largo plazo. Pero vamos a ver, y les quiero plantear rápidamente, que Guatemala, desde 1986, como pueden ver, tiene un registro de 870 personas reconocidas bajo el Estatuto de Refugiado. La mayoría de estas personas vienen de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y más recientemente desde Venezuela. Y esto solo demuestra que Guatemala no es realmente un país de destino, es un país expulsorio, un país de tránsito. Pero el propio sistema y las propias condiciones han promovido y han evidenciado la necesidad de que el sistema de asilo en Guatemala, también para responder a las necesidades de la región, se vea fortalecido. Y, por ejemplo, solo en el primer semestre del año 2023, pues se han recibido 550 solicitudes de protección. En el año 2022 se recibieron alrededor de 900
solicitudes, lo cual ya nos va orientando a que en el periodo completo pues se van a ir superando y va a ir acrecentándose el número de personas con necesidades de protección en Guatemala. En este momento existen más de 1.700 personas solicitantes de refugio que se encuentran pendientes de conocer una resolución. Y estas son las personas que se tiene conocimiento que aún están en el procedimiento, ya que muchas han tenido la necesidad de abandonar. Pero también en las condiciones propias de la región y de las dinámicas migratorias, hay que evidenciar que es la sociedad civil y sobre todo pues con el apoyo de la cooperación internacional que ha podido atender a las necesidades directas de las personas migrantes en tránsito. Para muestra lo que vemos en esta diapositiva, ¿verdad? Solo la sociedad civil ha atendido aproximadamente a 250,000 personas en los últimos 3 o 4 años. Y vemos que los principales motivos por los cuales estas personas han solicitado refugio o están transitando por Guatemala es precisamente están relacionadas con lo que la Convención para los Refugiados establece como los motivos por los cuales una persona puede ser reconocida como refugiada, pero también lo que la Declaración de Cartagena ha establecido. Y vemos que la violencia y la persecución de género es uno de los elementos que vamos a encontrar en muchos de estos casos. Quiero resaltar, y precisamente en el sentido de lo que significa el ser mujer en la migración y cómo la feminización de la migración ha traído nuevos elementos desde los últimos 10 años a que se han evidenciado el tipo de violencia diferenciada que se presenta contra los hombres y contra las mujeres. Pero precisamente nosotros creemos que esto es un continuum de los procesos de violencia que se viven en nuestros países y desafortunadamente hemos ido de una manera muy lenta atendiendo. Entonces, por eso planteamos, ¿verdad?, que la violencia contra las mujeres siempre es un riesgo que siempre está presente. No solo es en la comunidad de origen, que puede haber sido el motivo por el cual muchas de las mujeres tuvieron que salir de su país, sino que el tránsito está lleno de estos riesgos, ¿verdad? Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, trata de personas. En la mesa anterior creo que se abordaron mucho de estos temas y se fueron bastante profundos en cuanto a cuáles son las condiciones que presentan las rutas migratorias, pero también debemos de recalcar el hecho de que estas condiciones violentan sobre todo la integridad de las mujeres y que muchas veces son utilizadas también las mujeres como una moneda de cambio en estas rutas migratorias, ¿verdad?, donde están involucrados no solo el crimen organizado, sino desafortunadamente también autoridades de los diferentes países. La Procuraduría de los Derechos Humanos, basándonos en este enfoque de poder identificar y de visibilizar la situación de las mujeres, ha desarrollado un estudio y ha presentado un informe desde el año 2011 sobre la situación de trata de personas. Y precisamente en el año 2021 se hace esta aseveración, ¿verdad? Es la violencia de género estructural que se refleja también en los actuales procesos de movilidad humana, donde niñas y mujeres están expuestas a ser víctimas de diversos tipos de violencia sexual y a la trata de personas en mayor proporción que niños y hombres. Desafortunadamente, en las verificaciones que hace la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y en el trabajo que se hace constante de acompañamiento a situaciones que viven las mujeres, podemos evidenciar y ver de primera mano de que se ven afectadas precisamente por este tipo de estructuras que se dedican a la trata de personas, pero también una de las afectaciones mayores es que a las mujeres víctimas de trata que son identificadas y atendidas, desafortunadamente en los informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos desde el 2011 hasta la fecha, se ha evidenciado que son muy pocas las que llegan a tener una resolución
acusatoria o una sentencia a favor de ellas en contra de las personas que las han explotado. Entonces, esta misma situación de la falta de justicia también se extiende a no solo a las mujeres guatemaltecas, sino a las mujeres en tránsito o que buscan residir aquí o que han sido manipuladas, engañadas para venir a Guatemala, que todos conocemos cuáles son esos tipos, ¿verdad? Y esas formas como son involucradas en este tipo de hechos. Y desafortunadamente Guatemala no ha podido responder teniendo una capacidad jurídica para poder atender la cantidad de casos que ha podido verse. Por lo tanto, también los procesos de reparación han sido muy pocos. Pero esto lo que preocupa es que también promueve que la violencia que viven las mujeres en el tránsito migratorio resulte invisibilizada, pero también por la falta de denuncia y la falta de interés en poder seguir o atender en conjunto con las autoridades los casos desde un enfoque jurídico. Me parece muy importante que podamos ver y hacer un desglose un poco de la información de lo que pasa con la violencia contra las mujeres en Guatemala. Y desafortunadamente podrán ver que el tipo de violencia en la cual nos estamos enfocando no cuenta con un desglose o una clasificación que incluya mujeres extranjeras. Y esto es una debilidad y es un obstáculo para que las mismas mujeres puedan encontrar justicia o para que se pueda llevar ante la justicia a las personas responsables de estos actos. Desafortunadamente, a los juzgados, las denuncias por violencia contra la mujer o violencia basada en género que llegan son muy pocas cuando son dirigidas hacia mujeres migrantes y sobre todo por la postura que tiene el Ministerio Público en Guatemala como un ejemplo, ¿verdad? Que es que la víctima debe estar presente durante todo el proceso. Debe individualizar a su agresor y debe ser partícipe en el proceso del juicio, ¿verdad? Y además también hace recaer la prueba en las propias víctimas, ¿verdad? Porque la investigación que se desarrolla desde el Ministerio Público y que incluye muchas veces a los propios agresores que tienden a ser la Policía Nacional Civil, desafortunadamente en Guatemala, pero que no puede ser sustentada porque las víctimas tienen temor de quedarse en Guatemala para poder continuar con los casos. Por lo tanto, ellos siguen en su tránsito y los casos se archivan y no se hacen cotejo de quiénes están denunciando y cuáles son los resultados finales, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que esta falta de información invisibiliza y normaliza la explotación y la violencia en contra de estos grupos vulnerables, sobre todo porque vemos la cantidad de personas que están transitando en este momento por Guatemala. El flujo migratorio es tan amplio y tan distinto en su conformación que el Estado no ha tenido la capacidad más que de reprimir y restringir el derecho a migrar y se ha evitado la aplicación de un enfoque que logre perfilar las necesidades de la población en tránsito. La misma aplicación, y como vimos al principio que les comentaba de que este sistema de protección internacional a través de la figura del refugio del asilo debería ser complementado con la capacidad de poder identificar a las personas con esta necesidad, y es muy importante que los funcionarios no solo restrinjan el derecho, sino le provean a las personas de la información necesaria para poder acceder. Yo quiero recalcar que precisamente los tipos de violencia que se han registrado o que se registran aquí en Guatemala, el fenómeno que debemos de considerar es el que la Policía Nacional Civil reporta, es que muchas mujeres huyen de sus hogares por estar siendo violentadas dentro de los mismos y en la mayoría de los casos por sus parejas sentimentales o familiares o personas cercanas. Y esto precisamente hace que se repita, pero que también tengan una desconfianza con las autoridades
tengan una desconfianza con personas que le quieren apoyar, y es muy importante que podamos sensibilizar a la sociedad y también sensibilizar a los propios migrantes sobre el derecho que tienen de denunciar y el derecho que les corresponde de poder asistir a agencias del Estado y a las instituciones nacionales de derechos humanos para recibir la orientación adecuada. Entonces, yo para no tomar más tiempo y permitir a los demás que puedan exponer, pues me quedaría hasta aquí. Y muchas gracias. Coincidimos, las mujeres y las niñas en situación de movilidad humana son una población que presenta riesgos en relación a su condición de género y enfrentan también altos riesgos de vivir violencia basada en género, sexismo, discriminación por género. Esta se entrecruza con otras variables como la xenofobia y la discriminación por su nacionalidad u origen en todo el trayecto migratorio. Agradecemos, señor Wolke, su exposición. Además, de acuerdo a los estándares y compromisos internacionales, se debe incluir el logro de la igualdad de género en el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. El cumplimiento de sus derechos humanos son principios subyacentes. Es necesario abordar las necesidades propias de las mujeres y niñas, incluir sus voces y prever la rendición de cuentas ante ellas. Para abordar este tema nos acompaña Carlos Alberto Carvalho, Procurador Federal de Derechos del Ciudadano del Brasil. Muito obrigado. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Boa tarde também a todas as pessoas que nos assistem pela internet. Eu começo fazendo a minha autodescrição. Eu sou homem branco, 60 anos de idade, com sobrepeso, calvo, cabelos, barba, bigode grisalhos. Estou trajando um terno azul marinho com a camisa social branca e uma gravata vermelha com listras na diagonal. Eu peço licença para cumprimentar o nosso anfitrião e agradecer o convite feito à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Brasil para estar aqui presente. Nosso querido Pedro, defensor do povo do Estado Plurinacional da Bolívia. Cumprimento também meu querido amigo Pablo Ulloa, defensor do povo da República Dominicana e também presidente da Federação Ibero-Americana de Ombudsperson, e a minha querida amiga Raquel Cabaleiro, procuradora dos direitos do povo de El Salvador e também a coordenadora da Rede de Mobilidade Humana da FIO. A minha fala começa com dois dados que não são muito recentes. Segundo a Organização Internacional para Migrações, a quantidade de imigrantes internacionais subiu de 173 milhões de pessoas no ano de 2000 para 281 milhões de pessoas em 2020. Isso representa um aumento de 62% em apenas 2 décadas. Ainda segundo a OIM, a quantidade de imigrantes na América Latina mais que dobrou entre 2005 e 2020, passando de 7 milhões para 15 milhões de pessoas. Jamais houve, portanto, tantas migrações internacionais quanto agora. Isso cria um desafio de acolhimento a essas pessoas. Na comunidade internacional, o Brasil é visto como uma nação receptiva à migração. E sua legislação sobre o tema encontra-se entre as mais avançadas do mundo. Recebemos quase 1 milhão de pessoas entre 2011 e 2020. E tínhamos aproximadamente 1,3 milhão de imigrantes residindo no nosso país em 2020. Em uma década, o fluxo de imigrantes no nosso país aumentou e modificou-se, especialmente no perfil de gênero. De 74 mil migrantes em 2011, alcançamos 150 mil em 2021. As mulheres
migrantes eram 1/3 das pessoas que entraram no Brasil em 2011, chegando a 45% em 2020. Estamos falando de pessoas que se encontram, na maioria dos casos, em situação de vulnerabilidade, dependentes da ação do Estado brasileiro para atender suas necessidades básicas. Há muitos obstáculos a superar quando falamos da oferta de abrigo a imigrantes, como o idioma e a xenofobia. Mas quero ressaltar especialmente a questão do emprego. Nos últimos 10 anos, o número de postos de trabalho formais criados para imigrantes sempre esteve muito aquém, muito abaixo do necessário. Em 2020, por exemplo, foram 24 mil vagas no mercado formal para 92 mil migrantes. Esse problema atinge especialmente as pessoas oriundas da Venezuela, que desde o agravamento da crise humanitária naquele país, deslocaram-se em grandes grupos para o Brasil. Em 2018, no intuito de oferecer melhores condições de acolhimento aos venezuelanos, o Brasil implantou no estado de Roraima, fronteiriço à Venezuela, a Operação Acolhida, uma força-tarefa logística humanitária coordenada pelo Poder Executivo e que congrega várias entidades nacionais e internacionais em sua execução. Uma das estratégias da Operação Acolhida tem sido a interiorização das pessoas que chegam a Roraima para outras partes do Brasil. É necessário dizer que as mulheres venezuelanas sofrem os maiores impactos no processo migratório. 80% delas vivem com menos de um salário mínimo mensal e só 47% têm acesso a métodos contraceptivos. As mulheres venezuelanas, estejam elas em Roraima ou em outras partes do Brasil, também têm mais dificuldades de obter empregos do que os homens. A taxa de desemprego entre as mulheres venezuelanas interiorizadas encontra-se no patamar de 17%, contra 6% dos homens. No caso das pessoas que residem em abrigos, a desocupação feminina gira em torno de 45%, frente a 24% da desocupação masculina. Em geral, para mulheres migrantes, é sempre mais escasso o emprego. No mercado formal, elas obtêm apenas 30% das vagas, e isso ocorre apesar de as mulheres buscarem empregos e serem 45% das pessoas acolhidas no Brasil. Ainda no mercado formal, as mulheres são alocadas em trabalhos exaustivos e insalubres, como auxiliares de produção, magarefes e faxineiras em empresas, sempre com o máximo de horas permitidos por lei e com salários de contratação que pagavam em 2021, em média, menos de 2 salários mínimos. Merece destaque a existência de iniciativas para integrar as mulheres venezuelanas à economia brasileira, principalmente por meio de treinamentos para o aprendizado do idioma português. Apesar disso, a carência de empregos formais é muito grande. Boa parte das pessoas recebidas trabalhará no mercado informal ou ficará desempregada. Isso redunda em problemas como a submissão dos migrantes a trabalhos em condições análogas à escravidão. Entre 2020 e 2022, dobrou o número de migrantes resgatados dessas condições, passando de 74 para 148. Parte das pessoas resgatadas, infelizmente, havia sido recrutada por meio da Operação Acolhida em Roraima. A esse cenário, soma-se a situação dos imigrantes do Afeganistão, em fuga daquele país desde a retomada do poder pelo regime talibã em 2021. De janeiro de 2022 até abril de 2023, mais de 6 mil afegãos entraram no Brasil. Mais de 40% das pessoas com regularização migratória eram mulheres afegãs. A principal via de entrada desse grupo tem sido o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O posto avançado de atendimento humanizado ao migrante, ali instalado,
já atendeu a mais de 3.500 pessoas do Afeganistão. Apesar dos esforços do poder público, tem havido muita dificuldade em abrigar a totalidade dessas pessoas. E tão desafiador quanto a acolhida de imigrantes tem sido o combate ao tráfico internacional de pessoas, crime que vitimiza ainda mais as mulheres. Pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça do Brasil, em conjunto com a Organização Internacional para Migrações e a Universidade Federal de Minas Gerais, apontou que mais de 96% dos processos judiciais sobre tráfico internacional de pessoas têm como vítimas mulheres que haviam sido aliciadas para exploração sexual em outros países. O Brasil possui uma política e um plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, mas não destina recursos suficientes para atender e combater essa prática criminosa. Além disso, a persecução penal desses crimes é demorada, levando em média mais de 8 anos até a conclusão dos processos judiciais. Esse cenário se agrava, seja pela falta de uma estrutura unificada de resposta a esse crime em todo o país, seja pela pouca investigação do crime de corrupção quando associado ao tráfico de pessoas. A experiência internacional evidencia fortes vínculos entre esses dois crimes. Em face dessas realidades, pode-se concluir que, muito embora o Brasil disponha de normas para enfrentar os desafios da acolhida aos migrantes e do tráfico internacional de pessoas, o país ainda carece de recursos e estruturas para atuar de modo mais resolutivo. E agora, pegando um gancho no lema do nosso encontro, da palavra à ação, preciso dizer a todos que no Brasil, no que se refere ao tráfico de pessoas, o Ministério Público Federal tem se empenhado no combate à corrupção associada a esse crime. E em relação ao acolhimento de imigrantes, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão busca manter diálogo com atores públicos e privados, nacionais e internacionais, visando articular soluções para a questão migratória no país. A PFDC mantém um grupo de trabalho sobre migrações que tem se empenhado no combate à burocracia, na admissão de imigrantes oriundos de locais em crises humanitárias. Tenho comigo a minha querida colega Michele Corbe, que é Procuradora da República e Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão no Estado do Amazonas, além de ser também nosso representante no Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. A PFDC também tem atuado com grande dedicação na promoção de debates e divulgação de conteúdo contrário à xenofobia, ao racismo, à misoginia e ao discurso de ódio, tão disseminados por grupos radicais nos últimos tempos em nosso país. Por fim, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão tem dispensado enorme atenção ao tema da mobilidade humana e dos direitos humanos. E entre os seus muitos esforços está a apresentação de inúmeras e significativas contribuições para o aperfeiçoamento do arcabouço legislativo que cuida da questão migratória no Brasil, de modo a torná-la ainda mais efetiva na criação de políticas públicas de acolhimento mais robustas, que priorizem fortemente a preservação da vida e a dignidade humana. Muito obrigado. Muchas gracias, Carlos Alberto Carvalho. Muy bien, perfecto, muy atento. Reconocemos la importancia de la reagrupación familiar para la integración de las mujeres en las sociedades de acogida. También los estándares internacionales que señalan que toda niña y adolescente tiene derecho a vivir con su familia y que ésta está llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas, y a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales hacia su familia. Todo esto está reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ante esta preocupación, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, a través del defensor, señor Pedro Calizaya, va a exponer y abordar los riesgos de la separación familiar en los casos de las madres que viajan acompañadas de sus hijos menores de edad. Gracias, defensor. Muchas gracias. Bueno, nuevamente un saludo a todas y todos.
Voy a tratar de ser muy respetuoso con el tiempo, aunque es eso pues algo, una difícil tarea, pero bueno, vamos a dividir esta exposición en tres partes en realidad. Una que va a estar vinculada a una mención del contexto de movilidad humana, la otra vinculada a la especial situación que tienen las mujeres en situación de movilidad, y una tercera parte vinculada a la situación de las mujeres madres que van acompañadas de niñas, niños, adolescentes, es decir, de sus hijos, para culminar con una especie de recomendaciones que desde la perspectiva de la experiencia boliviana es importante también compartirlo con ustedes. Voy a tratar de evitar dos cosas. Primero, de no reiterar a aquello que a lo largo de la mañana y ahora en la tarde también se ha mencionado. A veces es inevitable para hacer el contexto, y en lo posible voy a tratar, y pido disculpas también, de mencionar números, porque tenemos la fuerte tentación de cosificar o insensibilizar las situaciones. No obstante, la mención numérica, cuantitativa, también advierte situaciones cualitativas alarmantes, ¿no? Por eso es que se hace la mención en este ámbito. Lo hemos referido ya en el curso de la jornada. Hay múltiples situaciones de crisis humanitaria, situaciones que por motivados en elementos o contextos políticos, de repente económicos, conflictos internos, externos, guerras, desastres, cambio climático y una serie de situaciones que provocan procesos de movilidad humana, es decir, migración forzosa en realidad, ¿no? Y esto, aquí están los amigos de ACNUR, tiene una situación que va creciendo permanentemente, ¿no? Va incrementándose gestión tras gestión, a tal punto que acá estoy en mención de un reporte de ACNUR, en sentido de que año tras año en la última década ha ido incrementándose el número de personas que están se ven forzadas a huir de sus hogares, ¿no? Y que esto tiene en la gestión pasada un nivel muy alto, el más alto que hemos tenido registrado. Esto ya definitivamente llama la atención. Propio ACNUR a finales del 2021 ha establecido algunos datos que refieren que en el tema de las personas desplazadas por guerras, violencia, persecución, violaciones a derechos humanos, tenemos aproximadamente 89,3 millones de personas, ¿no?, en esa situación, y que esto implicaba un 8% pues, de incremento con relación a la gestión anterior, y más del doble en relación a la década pasada. Esto, reitero, es una cifra que sin el ánimo de naturalizar este proceso, más bien advertir, alarmar sobre este proceso de incremento de cantidad de casos de vulneración, debe justamente invitarnos a poner el apunte necesario para incidir en esta situación. El efecto inmediato de este tipo de incremento de movilidad humana, obviamente, es que los propios estados que son destino de estas personas, e inclusive aquellos que son tránsito, empiezan a establecer medidas muy importantes, restrictivas en realidad de derechos humanos respecto de estas personas en movilidad humana, desde las exigencias administrativas que tienen que ver con el ingreso al país, la estadía, las expulsiones, la imposición de un régimen de sancionatorio, la Constitución, el erigir instancias de reclusión de migrantes especiales, centros de detención. Bueno, son muchas cosas que con un carácter especial los estados han hecho gala de
de construir, ¿no? En atención a esta situación de la movilidad humana. Y esto definitivamente se ve agravado totalmente en referencia a ciertas poblaciones en situación de vulnerabilidad. En el caso de las mujeres, de las niñas, niños, adolescentes, de las personas adultas mayores, tiene un especial impacto este tipo de medidas y que además los expone a redes, a organizaciones que están vinculadas a trata de personas, a tráfico de migrantes, y también los exponen a abusos de las propias autoridades, ¿no? Les voy a comentar luego que nosotros tenemos 2 oficinas en Desaguadero, que es la frontera con Perú, y Pisiga, que es la frontera con Chile, y donde se presentan este tipo de situaciones. Por eso decimos que Bolivia no es ajena a este fenómeno, a este flujo migratorio, aunque ha ido cambiando su naturaleza así gradualmente, porque, desde el 2016 sí efectivamente se ha ido incrementando la cantidad de personas migrantes que por un lado han ido transitando por Bolivia, pero en este último tiempo también han optado por Bolivia como destino, ¿no? Hay un informe de la gestión pasada de OIM en sentido de que son aproximadamente 15.000 personas las que se encuentran de migración, que se encuentran asentadas en las ciudades eje central de Bolivia, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces ya tenemos una connotación diferenciada. Bolivia se constituye en destino, pero esto a su vez implica un reto particular del Estado boliviano porque amerita la aplicación diferentes medidas que vayan a ser respetuosas de los derechos de los migrantes, porque mucha gente que transita o se queda en el país carece de un estatus legal de residencia y en consecuencia pues hay que adoptar las medidas necesarias para regularizar esa situación. Esto ocurre fundamentalmente debido a que carecen de documentación, pasaportes o el documento de identidad y que eventualmente esto provoca sean objeto también de esos abusos de la autoridad, ¿no? De las autoridades del Estado encargadas del control migratorio. Ahora bien, en este contexto existe una situación particular de vulneración en cuanto a las mujeres que van acompañadas de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Nosotros en el sistema de servicio al pueblo, que es un sistema de registro de casos que se presentan ante la Defensoría del Pueblo, entre el año 2022 y el 2023 hemos registrado 3.945 denuncias relacionadas a la vulneración de derechos de personas en situación de movilidad humana. De estos 3.945 denuncias, casos, el 40,48%, es decir, 1.597 casos corresponden a mujeres. Existe una altísima incidencia en ese ámbito, pero además, no solamente que es una situación particular, sino que se agrava el caso de mujeres cuando son madres y viajan en compañía de sus hijas, hijos, ¿no? Porque el régimen de migración, el régimen de regulación migratoria tiene una particular connotación también, como lo vamos a comentar enseguida. Entonces, las mujeres que además son madres y van acompañadas de sus hijas e hijos, tienen una especie de sobreexposición a la vulneración de sus derechos, porque en ese tránsito migratorio sufren abusos de las personas que les facilitan el traslado, en muchos casos sufren abusos sexuales, están expuestas a las redes, como decíamos, de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y
pues al abuso de las autoridades. Les decía, nosotros tenemos oficinas de la Defensoría del Pueblo en 2 localidades fronterizas y es común ver que las autoridades policiales, por ejemplo, y las de migración ejercen una acción que debilita, exacciona económicamente a los migrantes, ¿no? Y esto ocasiona que que se vean más bien en un estado de insolvencia inclusive y buscan otras actividades y esto incomoda también a la propia localidad, ¿no? Porque tienen la presencia de las personas migrantes, es decir, hay una recurrencia de vulneración casi institucionalizada en algunos aspectos que tienen incidencia directa y con mayor magnitud en el caso de mujeres y en el caso de los hijos de las mujeres que acompañan a las mujeres migrantes, pues existe también una particular situación porque se exige autorización paterna para que, o de cónyuge, para que pueda canalizarse el tránsito de estos, de los hijos, de las hijas, hijos. O por su lado también estamos en presencia de situaciones en las que los hijos no tienen los documentos correspondientes, se encuentran pues caducados y es difícil lograr, digamos, la reposición de estos. Entonces, este es un dato importante también en el caso de mujeres, madres bolivianas detenidas en el exterior. Se ha identificado, ¿no?, que la casi totalidad de esos casos de mujeres en centros de detención en el exterior, al exterior del país, de Bolivia, pues tienen su origen en la infracción de normas legales del país en el que se juzga. Y esto se da por una situación de alta necesidad, por ser personas de escasos recursos, a veces con familias numerosas y niveles de instrucción también bajos, ¿no? Entonces, además, esto se adiciona con con las acciones o situación de víctimas de violencia doméstica, y una serie de elementos que van incrementando esta situación de vulnerabilidad. Nosotros como experiencia boliviana hemos aplicado un decreto supremo que es el 4576, que ha estado vigente hasta el 24 de agosto del año 2022. Y en esa aplicación de este decreto, que ha permitido una regularización migratoria excepcional, y que por cierto ha sido también, además de ser aplicado por la Dirección General de Migración, ha sido trabajado conjuntamente la Defensoría del Pueblo y acompañado en realidad en su aplicación. Se han llegado a establecer una amplia cobertura, ¿no? Tenemos que se han beneficiado con esta medida 4.328 personas, de las cuales 1.761 son mujeres, y de estas todavía 215 son menores de edad, ¿no? Sin embargo, aquí hay que tener claro el panorama también. Esta exoneración de costos para niñas, niños y adolescentes o bien los otros beneficios que se les pudiera aplicar como emergencia de este decreto supremo, no han podido alcanzar absolutamente a todas las niñas, niños y adolescentes que estaban simplemente con su madre, ¿no? Entonces, esto implica que efectivamente hay una especial vulneración de esta situación cuando, además de ser mujer, eres madre y estás acompañada de tus hijas y de tus hijos. Entonces, es un elemento conclusivo que nos permite a nosotros recomendar que
que estas instancias estatales de atención y protección de las niñas, niños, adolescentes tengan una especial atención a esta situación de mujeres, madres que van acompañadas de sus hijas y de sus hijos, en atención a estos principios y este enfoque de género y el enfoque interseccional. Bueno, me han noticiado de que pues ha culminado mi tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, defensor. No sé si hay alguna pregunta para nuestros panelistas. De lo contrario, pasaríamos a las conclusiones. Bueno, he podido apuntar algunas, agradeciendo nuevamente este espacio a las y los defensores presentes, a la FIO, el Defensor del Pueblo de Bolivia. Realmente pensamos que esta reflexión nos llevará de la palabra a la acción. En principio, hay un reconocimiento a la relevancia y al impacto de la creciente e incrementada participación de las mujeres en el contexto de la movilidad humana. Esto requiere un abordaje efectivo y diferenciado desde todos los planos, del plano regional, evidentemente, y a nivel interno del trabajo de los ombudsman en los diferentes países. También consideramos, según las exposiciones, que es necesario viabilizar y alertar sobre estas desigualdades estructurales de género que se intensifican en el marco de los procesos de la movilidad humana, reconociendo y actuando conforme a los desafíos que las mujeres en toda su diversidad enfrentan para lograr un acceso igualitario a la educación, a la salud, al trabajo decente, como nos señalaba el señor Carvalho, y a una protección social e integral. Creemos también, según lo expresado en este panel, que es necesaria una respuesta efectiva del Estado para incorporar en su política pública la situación de las mujeres migrantes y visibilizarla, así como visibilizar las vulnerabilidades y los riesgos a las que se exponen. Creemos también que es necesario, según las exposiciones, incorporar presupuestos o impulsar la financiación a favor de la igualdad, que debe respaldar también un aumento en la capacidad de los estados para financiar la igualdad de género a través de la financiación pública. También se resalta la acción favorable de la sociedad civil y evidentemente se habla una vez más sobre la necesidad de contar con datos desagregados o desglosados para monitorear las situaciones de desventaja de las mujeres en la migración. Asimismo, se habla acerca de la violencia en sus diferentes formatos y modos y manifestaciones, y la necesidad de mejorar la acción de atención ante esta violencia. Asimismo, se habla acerca de las mujeres acompañadas de menores. Esta situación se señala que se agrava en cuestión de los requisitos, exigencias y las autorizaciones de entrada. Todo esto puede agudizar la situación de las mujeres en vulnerabilidad y también pueden ser enfocadas en infracciones en los países de destino, lo que incrementaría ampliamente su vulnerabilidad. Y finalmente se habla sobre la regularización e integración de las mujeres en movilidad humana, que se ve obstaculizada por una serie y diversidad de factores administrativos, categorías de regularización, a lo que se debe añadir sin duda, y ha resaltado el déficit de igualdad de oportunidades y sectores de empleo formal al que se puede acceder, así como las oportunidades de socialización, inclusión y todas las brechas sociales, económicas y estructurales que limitan una participación igualitaria en estos procesos de movilidad humana. Así, para pasar de la palabra a la acción por la igualdad, doy por cerrada esta mesa, agradeciendo muchísimo nuevamente la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer la moderación a cargo
de Ivana Fernández, ella en representación de ONU Mujeres, y a los 3 panelistas que tuvimos en sala y de manera virtual. A continuación tendremos el segundo panel, el estado de protección y condiciones legales de niños, niñas y adolescentes en procesos de movilidad humana, para lo cual vamos a invitar a la moderadora Dinara Velasco. Ella es especialista de UNICEF, por favor que pueda hacer la moderación de dicho panel, como también al señor Rafael Luis Ávila Maque, defensor del pueblo de Paraguay, que pueda pasar a testera, al señor Raúl Arturo Ramírez, director general encargado de despacho y de la Viceturía General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, y también queremos invitar a Juan Enrique Pi, encargado internacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, quienes harán las respectivas presentaciones bajo la moderación del especialista de UNICEF, Dinara Velasco. Muchas gracias, le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos los defensores de pueblo que hoy nos acompañan en este importante evento, además de los procuradores, representantes de gobierno, colegas de los diferentes organismos internacionales y demás personas presentes. Bueno, esta mesa redonda tratará sobre todo el papel del Estado en la protección y condiciones legales de niñas, niños, adolescentes en procesos de movilidad humana. Considerando que la región de América Latina y el Caribe sigue experimentando el mayor flujo migratorio en su historia contemporánea y que los motivos que obligan a niñas, niños y adolescentes a emigrar van desde los conflictos de su país de origen, la violencia, la reunificación familiar, catástrofes naturales, entre otros, siempre con la esperanza de encontrar una mejor vida, ¿no? Por esta multiplicidad de factores llegan a las fronteras de diversas circunstancias, no acompañados o separados, indocumentados, presentando necesidades de alimentación, abrigo, otros cuidados especiales. Es importante el papel de los estados para brindar las garantías de protección. Es en ese sentido que hoy con las ponencias tenemos la presencia de Rafael Ruiz, defensor del pueblo de Paraguay, quien abordará el tema de niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados de sus padres con necesidades de protección. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro Calizaya, defensor del pueblo de la República de Bolivia. Bueno, a mí me corresponde desarrollar niñas, niños, adolescentes no acompañados o separados de sus padres con necesidades de protección. En el marco normativo vigente en la República del Paraguay, como una política preventiva y de gestión, se destaca como avance positivo la implementación de una nueva ley normativa migratoria que entró en vigencia en el año 2022. Es la ley 6.984 de migraciones, la cual establece un nuevo orden jurídico y apunta a la modernización de la gestión migratoria nacional y a la jerarquización de las instituciones encargadas de su aplicación, atendiendo las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales competentes en la materia para el cumplimiento efectivo de las políticas públicas en el ámbito de las migraciones y brinda garantías para el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Ley de Migraciones otorga una mayor jerarquía institucional a la autoridad de aplicación, convirtiendo a la Dirección General de Migraciones
en Dirección Nacional de Migraciones, dependiendo del Poder Ejecutivo y así estableciendo como institución encargada de la aplicación de la ejecución administrativa y misional del régimen integral de migraciones de la República del Paraguay, contando con una autonomía para dictar sus propias normas y con la autarquía que le permite generar y administrar e invertir sus propios recursos. Asimismo, la política migratoria del Paraguay, entre sus principios, se rige por el principio de protección integral y el interés superior de las personas, niños, niñas y adolescentes. En los que respecta a la protección jurídica de las niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de sus padres con necesidades de protección, el Estado paraguayo, a través del Ministerio de Defensa Pública, por medio del equipo especializado de migrantes y refugiados, integrado por defensores públicos del fuero civil, ante la niñez, la adolescencia y del fuero penal, se ofrece una protección internacional a niñas, niños migrantes trabajando de manera interinstitucional con los ministerios del Poder Ejecutivo, así sea el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y por medio de la Cancillería Nacional, la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados, el CONARE. Con la vigencia de esta nueva ley, mediante la cual los niños, niñas y adolescentes pueden solicitar la opción de la naturalización de los defensores de la niñez y la adolescencia, deben presentar la demanda y situación trabajada en forma conjunta con la Secretaría Nacional de Repatriados. Así también el Estado, a través de la Defensoría Pública, brinda una asesoría jurídica a los connacionales paraguayos que se encuentran en el exterior, por ejemplo, como retornar del exterior a Paraguay con niños o adolescentes, como salir de España o Argentina sin permiso o autorización en los casos que se deriva a las embajadas o consulados o se solicita por correo el corriente salvoconducto. En la línea del fortalecimiento de las políticas públicas y en cuanto al abordaje de la detección de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, se declaró el protocolo Ruta de Intervención de Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Paraguay. Fue aprobado por resolución del MINA, que es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por el cual se aprueba el protocolo y ruta de intervención de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes en Paraguay. Dicho documento tiene por objeto restablecer una ruta de intervención para el abordaje y protección de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes de la restitución internacional. La Defensoría del Pueblo de la República del Paraguay, en su estructura orgánica, cuenta con el Departamento de Migrantes destinado a realizar acciones de protección, defensa de los derechos humanos a través, primero, canalización de los reclamos a favor de migrantes para la regularización de trámites de radicación permanente y obtención de documentos oficiales. Segundo, promoción y difusión de los derechos humanos de migrantes. Y tercero, la remisión de recomendaciones de organismos públicos y embajadas sobre la importancia de velar por el cumplimiento efectivo de las normas legales vigentes en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes. Ante la falta de respuesta o asistencia a personas migrantes, el Defensor del Pueblo, junto con sus colaboradores, está facultado a investigar situaciones y la solicitud de los ciudadanos
o por iniciativa propia, con el propósito de verificar y esclarecer hechos que por su naturaleza constituyan vulneración de derechos por medio de la canalización de mediaciones, requerimientos de informe, acompañamientos, acciones de garantías constitucionales, traslado de servicios externos, remisión de recomendaciones y censura pública. Impulsa y controla la vigencia de los derechos humanos, en este caso de los migrantes. Muchas gracias. Gracias al Defensor del Pueblo de Paraguay. Seguidamente, hoy también tenemos la participación de Raúl Arturo Ramírez, de la Dirección General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien abordará la temática sobre las acciones de colaboración para la protección y defensa de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana. Al respecto, nos presentará un caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos todos y todas. Un gran honor volver a verlos. Reciban los cordiales saludos de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, así como del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Francisco Estrada Correa. Saludo con afecto a mis colegas, amigas y amigos defensores de derechos humanos que integran la delegación mexicana. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México valora la realización de esta quinta cumbre porque los temas relacionados con la gobernanza de las migraciones son parte de nuestras acciones prioritarias. Gracias a la Federación Iberoamericana del Ombudsperson y su red de movilidad humana. Desde luego, gracias a la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que nos recibe en esta hermosa nación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos participa en la protección de la niñez en movilidad desde la Quinta Visitaduría General, con el programa de atención a personas migrantes y de manera transversal con el programa de derechos de niñas, niños y adolescentes y familias de la Primera Visitaduría General. En México, en noviembre de 2020, se realizó la armonización legislativa de la Ley de Migración con el reglamento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, las niñas, niños y adolescentes podrán ser detenidos en estaciones migratorias. Por ende, no podrán ser privados de su libertad. Dicha prohibición de privar de la libertad a niñas, niños y adolescentes por motivos de su situación migratoria y el respeto al principio de unidad familiar son derechos cuyo reconocimiento la CNDH en México ha impulsado a través de diversas recomendaciones e informes especiales y pronunciamientos. Pobreza, desigualdad, precarización, falta de oportunidades y acceso a servicios, así como cambio climático, violencias, delincuencia organizada e inseguridad pública, entre otros, obligan a las personas a dejar su lugar de origen sin mucho tiempo para planear y arriesgándose a hacerlo sin documentos de manera irregular. Si bien todas las personas migrantes que viajan en condición irregular están expuestas a riesgos durante su trayecto, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes en movilidad, estos riesgos se multiplican debido a factores como su edad, su nivel de desarrollo, madurez psicosocial y la falta de acompañamiento. Las niñas, niños y adolescentes migrantes en territorio mexicano enfrentan una serie de situaciones que complican el acceso a sus derechos,
detenciones por parte de autoridades que carecen de competencia para verificar su estatus migratorio, como lo son las policías municipales y estatales, la falta de canalización expedita a albergues del sistema DIF o de la sociedad civil, condiciones inadecuadas de aseguramiento con población adulta, falta de atención médica y de alimentación adecuada, ausencia de información sobre el derecho a solicitar asilo, interrupción de ciclo de estudios. Ante estas situaciones, nuestra presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra Rosario Piedra Ibarra, fue de la palabra a la acción. De ahí que se diera a conocer en febrero de 2023 el informe especial sobre la capacidad de los sistemas nacionales para el desarrollo integral de la familia y los DIF de las entidades federativas para atender integralmente a niñas, niños y adolescentes migrantes en México desde una perspectiva integral. Dicho informe documentó que entre enero de 2021 y octubre de 2022, la CNDH recibió 564 quejas en las que hubo presencia de niñas, niños y adolescentes en movilidad, emitiendo un total de 12 recomendaciones relativas a la violación al interés superior de la niñez. Entre las principales propuestas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de protección a la niñez realiza, quiero mencionar 3 principales. Primero, formular un proyecto de norma oficial mexicana en materia de atención integral a niñas, niños y adolescentes en movilidad, de acuerdo con la legislación aplicable, que permita y establezca estándares relativos al personal que atenderá a nuestras niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social. Esto con la obligación de poder registrar ingresos y egresos, edad, sexo y género, condición de salud y discapacidad, origen étnico, país de origen, necesidad de protección internacional, etcétera. Dependiendo de la capacidad de atención y de la población atendida, los servicios que se deberán de ofrecer, el procedimiento administrativo con certeza, desde luego, y sobre todo, desplegar una planificación integral para su bienestar. El segundo pilar, o la segunda propuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es garantizar que todas las entidades federativas haya al menos un centro de asistencia social destinado a la atención de la niñez migrante. Y 3, promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de las instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En especial, el que integra las Procuradurías de Protección de la Niñez en mi país, así como realizar y apoyar estudios e investigaciones en la materia. Cabe destacar que en la 5ª Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los temas que se visibilizan y que se atienden son temas complejos. Nuestra capacidad de atención se ha multiplicado por instrucciones de la señora presidenta, porque en la 5ª Visitaduría vemos los temas en donde, aunque se logre el sueño americano, no hay final feliz. Nuestros hermanos migrantes dejan en su andar una estela de tristeza y una estela de dolor. Por ello, hemos multiplicado esos esfuerzos para poder protegerlos. Esa es la instrucción de nuestra presidenta. México, como todos y cada uno de los países que aquí se representan en materia de derechos humanos, padecemos de la misma preocupación, y en nuestras manos, en las manos de todos y cada uno de ustedes, está el poder proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes en movilidad, a nuestros hermanos migrantes.
Cuando acuden a nosotros es porque nosotros somos la última esperanza. Me da gusto ver que no estamos solos en esta lucha. Me da gusto saber que aquí se pueden definir grandes acciones en favor de nuestros hermanos migrantes. Y ya para culminar, les debo compartir lo siguiente. En el programa de atención de migrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solo en lo que va de la gestión de la señora presidenta, se han emitido 53 recomendaciones sobre casos de violencia a derechos humanos en personas en movilidad. Se han emitido 60 conciliaciones o macroconciliaciones, siempre velando por las víctimas. Desde luego, se han recibido más de 12.385 escritos de queja y se han concluido 12.766. Se han realizado 9.304 visitas de supervisión migratoria. Se ha atendido a más de 380,000 personas en contexto de migración. Se han realizado 78,000 gestiones jurídicas, administrativas o en materia de acceso a la salud en su favor. Se han emitido 6 informes, pero también hemos intensificado las tareas en materia de trata de personas. En este sentido, quiero agradecer la anfitrionía de esta maravillosa nación y a nombre de nuestra presidenta le doy y le damos las gracias. Es cuanto. Bueno, agradeciendo la participación de Raúl Arturo Ramírez y esta explicación que nos ha dado hoy sobre lo difícil que es la migración y más aún para los niños, niñas, adolescentes. Si para un adulto ya es un tema de extrema vulnerabilidad, para ellos es muchísimo más. Continuando con estas exposiciones y por último, contamos con la presencia de Juan Enrique Pi, encargado internacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, quien nos compartirá las buenas prácticas sobre procesos de reunificación familiar. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer la invitación a esta cumbre, agradecer por supuesto al Defensor del Pueblo de Bolivia, don Pedro Calizaya Haro, y lo que les quiero hoy día relatar básicamente es contarles cómo desde los tratados internacionales y cómo desde los estándares en materia de reunificación familiar el Estado chileno ha ido construyendo de distintas formas un entramado normativo que efectivamente protege la familia como unidad, la familia como dice la Constitución chilena, como núcleo fundamental de la sociedad. Eso también se los voy a contar. Y cómo una reciente regulación legal dentro del Estado de Chile ha ido bajando, permeando distintas etapas hasta el Servicio Nacional de Migraciones y por lo tanto hasta también el ámbito más administrativo y judicial, y cómo eso se está hoy en día reflejando en políticas públicas específicas y también en decisiones judiciales concretas. Por lo tanto, lo primero que voy a comentarles va a ser respecto del marco del derecho internacional de los derechos humanos. Voy a tratar de ser muy breve en esto, porque me imagino que todos y todas lo conocemos. Y luego contarles probablemente la primera buena práctica que un Estado puede tener, que es efectivamente la bajada de la legislación de esos estándares, ¿verdad? Cómo la legislación entonces se armoniza con los tratados internacionales de derechos humanos, con los estándares que forman parte del derecho internacional de los derechos humanos, y finalmente cómo esta legislación luego aterriza en políticas públicas específicas, en este caso del Servicio Nacional de Migraciones, y cómo eso también se ve reflejado de distintas maneras en la judicatura. Entonces, antes de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, ya la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 señalaba, ¿verdad?, que la familia es el núcleo fundamental, que la familia debe ser protegida, y reconocía en la unidad familiar una institución que debía protegerse por parte de los estados.
Sin embargo, no es hasta 1989 y 1990, a través de la Convención de Derechos del Niño y de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, de los años 1989 y 1990, que la reunificación familiar aparece ya en el entramado del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, expresamente a través de los artículos 10.1 y 44.2 respectivamente. En el caso de la Convención de la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, el artículo 44.2 señala que los Estados partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en la esfera de su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o aquellas personas que mantengan con el trabajador migratorio una relación que dé conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, al igual que sus hijos solteros menores de edad. Y por su parte, la Convención de Derechos del Niño señala que toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados partes de manera positiva, humanitaria, expeditiva. Los Estados partes garantizarán además que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para los familiares. ¿Cómo se incorporó esto en Chile? La incorporación a Chile es relativamente nueva, ¿no? Excepto quizás por la Constitución Política del año 1980, que no ha tenido modificaciones hasta el día de hoy y sigue señalando, aquí no voy a ahondar, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado proteger a la familia dentro del Estado, ¿no? Sin embargo, la ley 20.430 sobre protección de refugiados, recién del año 2010, es decir, que lleva apenas 13 años de vigencia en nuestro país, y la nueva ley de migración y extranjería, que es de apenas hace 2 años atrás, sí incorpora de manera expresa la reunificación familiar, y eso es algo que me gustaría poder relatarles. La ley 20.430 sobre protección de refugiados señala expresamente en su artículo 9 que tendrán derecho a que se le reconozca el estatuto de refugiado por extensión al cónyuge del refugiado o la persona con la cual se haya ligado por razón de convivencia, sus ascendientes, descendientes y los menores de edad que se encuentren bajo su tutela o curatela. Sin embargo, esto se refería exclusivamente a las personas solicitantes de refugio. Y por lo tanto, muchas otras situaciones de reunificación familiar que no implicaban refugio o bien eran rechazadas o debían judicializarse, y desde luego que en algunos casos tuvimos, les voy a contar eso más adelante, tuvimos sentencias bastante favorables en materia de reunificación familiar, atendido tanto los tratados internacionales a través del control de convencionalidad como también a través de este artículo de la Constitución del 80, para quienes somos abogados y abogadas sabemos que a veces una pequeña frase nos sirve para presentar una tesis ante un tribunal, y que muchas veces los tribunales acogen esas alternativas, ¿no? Sin embargo, en el año 2021, cuando se reforma la Ley de Migración y Extranjería, la reunificación familiar ingresa al ordenamiento jurídico de manera expresa. Y se señala en el artículo 19 de esta ley, que como les digo tiene apenas 2 años de vigencia, que los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio. Ahí, desde luego, también se incorporan las uniones civiles, las uniones de concubinato, etcétera. Y también con sus padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se encuentren estudiando o menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría. Y en este sentido también la ley chilena va un poco más allá del estándar que señala la Convención la Convención de Trabajadores Migratorios y sus Familias, incorporando otras hipótesis también, como por ejemplo los padres o los hijos menores de 24 años que se encuentran estudiando. Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de manera prioritaria, señala también la ley, esta ley que lleva 2 años de aplicación. Y bueno, las buenas prácticas, cómo esto se ha traducido finalmente de políticas públicas. Aquí quiero señalar solamente 2 aspectos en general: las administrativas, es decir, aquellas acciones del Poder Ejecutivo que no requieren una ley ni tampoco un decreto del Poder Judicial o un mandato del Poder Judicial, y finalmente cómo esto se ha traducido también en la judicatura.
En el caso de las buenas prácticas administrativas, se estableció la reunificación familiar como una subcategoría de residencias temporales. Las residencias temporales son aquellas que se entregan por 2 años a personas solicitantes que vayan por un periodo específico o por circunstancias específicas a residir en el país. Y esto se incorporó recién el año pasado a través del decreto número 177 del Ministerio del Interior. ¿Y en qué consiste? Consiste en que se le permite solicitar esta residencia temporal a aquellas personas extranjeras que acreditan tener un vínculo o bien con una persona chilena o bien con una persona extranjera titular de un permiso de residencia definitiva. Y los casos que señala este decreto del Ministerio del Interior son los siguientes. Como veíamos también en la ley y como también lo señala la Convención, el cónyuge o otra figura análoga que de conformidad con el derecho aplicable produzca efectos equivalentes al matrimonio, su padre o su madre, los hijos o hijas menores de edad, los hijos o hijas con discapacidad, los hijos solteros menores de edad, menores de 24 años que se encuentren estudiando y el menor de edad que se encuentre bajo su cuidado personal o curaduría. Es decir, amplía también la reunificación familiar no a aquellos hijos con una relación de filiación establecida, sino que también a el cuidado personal o la curaduría. Esto es algo que se incorporó recién el año pasado al país. Y finalmente, y para terminar, no sé cuánto tiempo me queda, parece que vamos bien con el tiempo. Esto se ha también verificado en la jurisprudencia chilena y como les comentaba antes, si bien la jurisprudencia antes de la ley de extranjería e inmigración reconocía a través de el mandato de la protección de la unidad familiar, de la familia como núcleo fundamental de la sociedad reconocía, por lo tanto, y mandataba efectivamente muchos casos de reunificación familiar. Luego de la ley de extranjería del año 2021, la jurisprudencia reconoce de manera más amplia el concepto de reunificación familiar, incluso como límite a la expulsión de personas migrantes, señalando que sus circunstancias familiares y personales no pueden desatenderse al momento de disponer estas expulsiones. Y por lo tanto también la jurisprudencia ha ido un paso más allá, no entendiéndolo exclusivamente de la forma de la reunificación para el ingreso, sino que también como un límite a la expulsión por parte del Estado. Eso es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias a Juan Enrique. Continuando con estas exposiciones, podemos dar paso a las preguntas que pudieran tener en esta oportunidad. Bueno, al no contar con consultas, agradecer a todos nuestros expositores por las intervenciones realizadas. Por todo lo expuesto en esta mesa podemos concluir indicando que es sumamente importante considerar el papel de los estados para garantizar la protección y condiciones legales a tantas niñas, niños y adolescentes que se encuentran transitando por los diferentes países, no acompañados o separados de sus progenitores o cuidadores. Y también considerar que los estados, al tener la capacidad de legislar en base a procedimientos e instrumentos jurídicos, posibiliten en este caso el brindar la protección a esta población y que su negación supondría una violación de derechos humanos. Operen en base a los principios de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, la Convención de Derechos Humanos de los Migrantes, la Convención de los Derechos de los Niños y a través de ello deban, como nos han ido explicando, procurar el principio de la unidad familiar y el mantenimiento de las relaciones familiares, que es algo prioritario. Además, garantizar la atención a las niñas, niños y adolescentes en frontera como en países de destino, aún no cuenten estos con la documentación o no se encuentren acompañados por sus padres, tutores o guardadores. Importante también brindar la protección internacional amparada por el principio de no devolución, así como considerar la permanencia temporal humanitaria en el marco del principio del interés superior, porque las niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos, independientemente que estos sean extranjeros o sean nacionales. Como hoy nuestros expositores nos compartieron sus experiencias de buenas prácticas, necesitamos asegurar que los estados
a través de sus instancias de gobierno y sus sistemas de protección, se encuentren preparados para dar atención específica a aquellos que están viajando solos, sin estar acompañados por ningún adulto, siempre teniendo en cuenta el interés superior. Por último, indicar que los niños, ante todo, son niños, sin importar por qué abandonaron su hogar, cuál es su lugar de origen, dónde se encuentran y cómo llegaron hasta los países de destino. Cada niño merece protección y toda la ayuda y los servicios necesarios por parte de los estados para salir adelante. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer a los 3 panelistas que nos acompañaron, así como también a la moderación especial a cargo de Dinara Velasco, especialista de UNICEF. A continuación, vamos a tener una pausa para un pequeño refrigerio. Vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos para retomar ya la etapa final de la jornada de trabajo del día de hoy. Gracias.